Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ocupó Moncloa, no ha habido un solo día sin escándalo político o económico, ya sea desde sus socios de gobierno con los que prometió no pactar cuando se hacía el corderito en las grandes cadenas de televisión, ya sea las leyes ideológicas que nos pretenden imponer una visión de la historia como un hecho indiscutible, pasando por la obsesión por sexualizar a los niños, la destrucción del tejido empresarial y ese largo etcétera. Parecía imposible, pero Sánchez ha hecho bueno a todos los presidentes anteriores. La manera despótica de actuar le es posible gracias al control que el PSOE ha ejercido, ejerce y ejercerá, si nadie le pone frenos, sobre los resortes del Estado. Más de 40 años del régimen del 78 han servido a este partido para asimilarse al Estado. Y eso tiene un nombre: totalitarismo. Cuando un partido político se hace con el control ejecutivo, el legislativo y el judicial y trabaja para que solo sean uno, es exactamente eso. Blanco y en botella, leche. Nos debe dar igual toda la narrativa construida para ocultar lo evidente. La capilarización de este partido en la sociedad civil española es total gracias a años de compra de voluntades con el dinero de todos los españoles. Esto, como podrán entender, no es solo culpa de los políticos, sino también de los españoles que han permitido, permiten y permitirán que la corrupción siga avanzando con su voto o mirando para otro lado. El PSOE es el partido más corrupto de la historia de Europa, no lo digo yo, lo dice la sentencia de los ERE de Andalucía, que no tiene parangón en la historia moderna de España. Pero ojalá el problema fuera solo la corrupción. Nos encontramos ante un ejecutivo que actúa por activa y por pasiva para destruir España hasta sus cimientos. Ya hablamos del PSOE State of Mind, si se acuerdan, de ese marco mental del PSOE hace unos cuantos programas. O acabamos con ese modo de pensar y actuar, o no quedará nada de aquello por lo que tantas generaciones lucharon y trabajaron. Pedro Sánchez es el capitán de ese barco que va directo al iceberg, no por incompetencia, sino porque esa es su misión. Comenzamos. ¿Y qué mejor para hablar de Pedro Sánchez que un periodista que le persigue allá donde vaya? Joan Guirado, periodista del Que Diario, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como digo, eres el encargado de perseguirle, porque no pierdes detalle de sus viajes, de sus declaraciones, de lo que hace, con quién se reúne. Cuéntanos brevemente, ahora pasaremos a hacer un repaso de lo que ha sido el del presidente. Cuéntanos cómo le ves tú con análisis retrospectivo, es decir, cómo lo has visto en esa progresión desde que es presidente del gobierno, cómo le ves como político, cómo le ves como alguien que en este caso lleva los mandos de un país llamado España. Como político te diría que a día de hoy el presidente del gobierno está más débil que nunca, pero eso es una afirmación que en el caso de Pedro Sánchez es muy difícil de hacer, porque hemos visto que estaba en el suelo prácticamente y de golpe y porrazo ha estado en la cúspide, es decir, cuando le echaron de la Secretaría General del PSOE y a los meses volvió por la puerta grande con el aval de la militancia. Por tanto, el análisis de verle ahora en su mayor momento de debilidad, con las tensiones que tiene con sus socios de coalición. En las últimas semanas hemos visto las polémicas de la ley de Montero, hemos visto la polémica de la ley de la valla de Melilla de Marlaska, hemos visto varias cuestiones que en un país donde la política se entendiera de forma normal, hubiesen provocado la dimisión del presidente del gobierno o de sus ministros, y aquí no ha pasado nada. Que, por cierto, la palabra dimitir, ya lo iremos comentando, pero es una de las palabras más malditas para Pedro Sánchez. No está en su vocabulario, eso la desde tiene luego. tachada en su vocabulario desde las primarias del PSOE, precisamente. Pero por eso te digo que le veo más débil que nunca, pero también determinado a no dar su brazo a torcer, y determinado o empeñado en seguir caminando hacia adelante, creyéndose mal asesorado o asesorado por aquellos que solo le dicen las cosas bonitas, que tiene el respaldo de la ciudadanía, que tiene oportunidad o posibilidades reales de volver a ser elegido presidente del gobierno. Es decir, y eso no quiere decir que pueda ganar las elecciones, que ganar las elecciones puede hacerlo, que sea elegido, que sea presidente. Exacto, que sea elegido presidente del gobierno, y eso forma parte de unas mayorías que a día de hoy parecen muy difíciles que se puedan reeditar. Por tanto, bueno, le veo en un momento de extrema debilidad, pero con su voluntad intacta de seguir permaneciendo en el poder, sea en Moncloa, sea en el Consejo Europeo, sea en la OTAN
o ahora mismo pues, en la Internacional Socialista, de momento en este impasse. ¿Y tú crees que eso es precisamente debilidad? Cuando hablas de debilidad, ¿a qué te refieres? ¿Debilidad personal, debilidad emocional, debilidad política? Porque si realmente va a ser presidente de la Internacional y quién sabe lo que será después, mal políticamente no está. No sé si cobra por el puesto de presidente de la Internacional. No sé vayamos cuánto se por cobra. partes. La Internacional Socialista, es más, si hacemos una retrospectiva de lo que ha sido la Internacional Socialista, le auguramos larga vida a Pedro Sánchez y al PSOE, porque el último líder de la Internacional Socialista, el que le da el relevo a Pedro Sánchez, es ni más ni menos que Georgios Papandreou, que fue el líder del PASOK griego, que el PASOK griego está desaparecido. Por tanto, si vamos por el mismo camino, continúe. El PSOE y Pedro Sánchez están desaparecidos en unos años. Es decir, que ser líder de la Internacional Socialista, no hay otro candidato, está él solo, por tanto será elegido y veremos, ¿sabes? Es decir, cuál será su recorrido, pero bueno, quedaba este hueco, él tiene ansias de poder, me presento. La Internacional Socialista está muy debilitada, ni el SPD, que es los socialistas alemanes de Olaf Scholz, forman parte de la Internacional Socialista, sino que es un movimiento más bien configurado alrededor de Latinoamérica, un lugar donde a Pedro Sánchez tiene mucho interés. Eso te iba a decir, que no está mal enfocado en ese aspecto, teniendo en cuenta que acaban de hacerse con toda Hispanoamérica. Claro. Muy pocos sitios quedan ya fuera de la izquierda hispanoamericana o de lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Pero en lo que busca Pedro Sánchez para cuando pierda el poder en España, que es o bien el Consejo Europeo o bien la Secretaría General de la OTAN, ahí Hispanoamérica le tiene muy poco interés, porque no hay a menos que ahora coja y el año que viene, cuando convoque la cumbre Europa-CELAC en el marco de la presidencia de turno de la Unión Europea, se invente una nueva alianza de países hispanoamericanos para acabar liderando él. Que no es imposible. Que todo es posible viniendo de Pedro Sánchez. Sobre todo viendo Zapatero, que ahora vive precisamente de Hispanoamérica. Exacto, es decir, todo es posible de Pedro Sánchez. No tiene demasiado interés en su carrera profesional futura. Cuando te digo lo de debilidad, te lo digo desde el punto de vista político. Sánchez, desde que llegó al poder, se ha rodeado de sanchistas, o que se les conocía como sanchistas. Sí, aduladores. Pero de sanchistas solo hay uno, que es Pedro Sánchez. Él toma decisiones... Como se dice, más papistas que el Papa, pues más sanchistas que Pedro Sánchez. Exacto, es decir, él toma decisiones para su propio interés, para su propia supervivencia. Y el resto se han creído imprescindibles en su entorno. Hemos visto cómo han acabado: Adriana Lastra, Iván Redondo, Carmen Calvo, José Luis Ábalos. Sí, de eso luego queríamos hablar. A día de hoy en la ejecutiva del PSOE, es una ejecutiva muy formada a medida, para que no le alce mucho la voz, pero le están empezando a alzar la voz. Y le están empezando a alzar la voz porque no gustan decisiones que toma, porque no gustan las cesiones y la mano blanda con sus socios de Podemos, porque no gusta el rumbo que está llevando el partido. Yo soy de los que dice desde el año 2018, ya me pierdo con 16, que volvió Sánchez al poder, 17, aquel tiempo de las primarias. Sí, es que más parece que fue hace otra vida. Sí, y fue hace nada. Tiempo nunca termina. Es decir, yo soy de los que defiende que Pedro Sánchez va a ser lo que decíamos antes del PASOK, ¿no? Va a ser el que dinamite el PSOE. Es que es complicado recuperar un partido cuando se ha personalizado tanto. Pasa lo mismo en las dictaduras, ¿no? Claro, es decir, es verdad que el PSOE es un partido con muchísima historia, con más de 140 años de historia, y ha pasado momentos de todo, pero es que Pedro Sánchez lo está llevando de tal forma tan autócrata, tan yo, hasta el punto de no colocar ni de número 2 ni de número 3 a personas que puedan tener una proyección de futuro. Es que fíjate que ni en el gobierno ni en el Partido Socialista tienes a nadie que tú puedas pensar que si Pedro Sánchez mañana pierde las elecciones... Puede tomar el relevo. Toma el relevo. ¿Quién va a ser? María Jesús Montero, que lleva 30 años en la política y que... Bolaños. Bolaños, la mala relación que tiene con Pedro Sánchez de hoy lo deja prácticamente fuera de juego y además no tiene empatía. En su momento, la número 2 era Adriana Lastra. Alguien creía que Lastra, aunque ella sí que lo creía, pudiese asumir las riendas del Partido Socialista. Es decir, que esa debilidad que tiene política también es porque dentro de su propio partido le están empezando a cuestionar cosas. Públicamente todavía cuesta, los paje de la vida, los lambán de la vida, pues estos gritan, pero ya está. Pero sí que personas más cercanas están empezando en privado a manifestar
que las cosas no van bien, que las cosas no se hacen bien, que las decisiones que se están tomando no son en pro del partido. Y cuando empieza a pasarte esto en tu entorno más cercano, oye, nada mejor que recordar lo que le pasó a Sánchez en el año 16. Es que le dimitió gran parte de su ejecutiva porque no estaban de acuerdo con él. Por tanto, debería tenerlo muy en cuenta cuando vuelve. La gente que hacemos gobierno, Moncloa, conocemos, yo llevo muy poquito, yo llevo 4 años desde que llegó Sánchez. Otros llevan mucho más, pero te van explicando las anécdotas, ¿no? No te lo has pasado mal tampoco. No, pero te van explicando las anécdotas. Es verdad que yo cogí un tiempo de Rajoy, pero no mucho. Y hay una cosa que se llama síndrome de la segunda legislatura. Y el síndrome de la segunda legislatura es cuando el presidente del gobierno y su equipo llevan ya 5 años y medio, 6 años gobernando, están ya de salida, les quedan 2 y están ya de salida, les importa todo un pimiento, hacen lo que les sale la más remota gana en el gobierno y en el partido, porque lo lideran ellos, y tratan a todo el mundo fatal, incluso a los periodistas. Con Pedro Sánchez ese síndrome de la segunda legislatura ha llegado. Claro, es verdad que es su segunda legislatura, sí, ¿verdad? Es legislatura y media. Porque la primera fue muy cortita, pero esta sería la tercera, sí, vamos, sí, porque hubo ahí la fallida. Pero él se ha cogido el síndrome de la segunda legislatura cuando llevaba 4 años, cuando aspira a estar 4 más. Y si Pedro Sánchez, si tenemos la desgracia como país, pero yo personalmente, porque me estaría 4 años más dando vueltas por el mundo, de que este hombre siga 4 años más en el gobierno, y yo creo que va a tener los 4 años más difíciles de su vida, por una cuestión muy sencilla, porque lo mismo que ha hecho con Ábalos, con Lastra, con Calvo y con Redondo, le va a tocar hacerlo con los que vengan después. No voy por ahí. Lo mismo que ha hecho con ellos lo ha hecho con periodistas, lo ha hecho con asesores o con colaboradores no tan visibles. Es decir, seguramente Pedro Sánchez es uno de los españoles en cuya mochila lleva más cadáveres políticos, más cadáveres... más enemigos. Sí, más enemigos. Bueno, no, gente a la que le ha cortado la cabeza. Sí, que se convierten en enemigos. Que al final te pesan y se convierten en enemigos. Y yo lo digo por los periodistas, porque, oye, los periodistas, cuando les das cositas son muy amigos, pero cuando no les das cositas y les empiezas a tocar un poco la moral, ya no son tan amigos. Y mira, hace unos días en la rueda de prensa del Consejo de Ministros escuchaba a uno de los grandes periodistas que hacen gobierno de este país, de uno de los periódicos más cercanos al gobierno, haciendo unas preguntas a la portavoz, oye, que las podría haber suscrito yo perfectamente, ¿no? Bueno, alguna cosa está cambiando y tiene que saber Pedro Sánchez que si sigue por este camino lo va a pasar muy mal. Estaba pensando ahora cuando has dicho lo de los años de desierto que pasaría el siguiente líder. Si nos fijamos en la historia estaba Felipe González, 8 años de desierto hasta que llega Zapatero. Ahora en principio quizá toquen otros 8 años de desierto al PSOE hasta que se ponga a recomponer. Al fin y al cabo son legislaturas que queman a los partidos, ¿no? Toca pasar quizá al banquillo, hacer cambios, limpiar imagen y volver. Bueno, es solo una reflexión. Sí, es una reflexión que está bien tirada, pero ten en cuenta que en el Partido Popular, excepto cuando fue Rajoy quien salió por la moción de censura, y tenías ahí una Soraya, tenías una Cospedal, y tenías a un desconocido Casado que se hizo con las riendas, pero bueno, ya lleva unos años, estaba preparado en la política nacional. Cuando a quien se ha echado ese Casado te ha venido un varón que hacía muchos años que preparaba su desembarco en Madrid, como se dijo, pero es que en el PSOE no tienes esa persona a día de hoy. Esa persona a día de hoy sería Ximo Puig. Pero ¿tienes es que varones? ¿alguien se imagina a un Ximo Puig de 63 Paje, años? García Paje. También casi con 60 años. Sí, pero es un perfil más nacional, no digo nacionalista Sí. a nivel separatista, sino nacional de España, que en algunos momentos se ha enfrentado a grandes Paje puede ser pilares un del Partido salvavidas. Socialista, por eso. Puede ser un salvavidas puntual, como lo fue en su momento Bono, que sacó el resultado que sacó, y mira, sería la misma trayectoria, la de Paje y la de Bono. Sí, tampoco le ha ido mal a Bono después de marcharse de la política. No, pero bueno, se presentó, fue secretario general y fue como fue. Se presentó a la secretaria general. Es decir, que yo creo que ahí iría un poco igual, pero es que Paje crea mucho rechazo dentro del Partido Socialista. O una parte importante del Partido Socialista, por tanto, tampoco es la persona. Que a un Espadas, que no ha hecho nada, a un Vara,
que es un veleta y que ya también, vaya, es que milita en el Partido Popular, a una Concha Andreu, que va a perder el gobierno en breves y que más allá de ir rápido por la carretera tampoco se le conoce nada mejor. Es que no tienes nada. Antes de repasar cosas del pasado, digamos, valga la redundancia, de Pedro Sánchez, porque sí que me gustaría recordar a toda la audiencia, para no olvidar quién es este hombre, ¿crees que esta desbandada, no sé si llamarlo desbandada, pero esta recolocación de ciertos ministros o personalidades importantes del PSOE de cara a las elecciones de mayo, va enfocado a premiar a aquellas personas que han servido a Pedro Sánchez, o son ellas las que se han postulado para marcharse como ratas antes de que el barco se hunda? ¿Lo dices por Maroto y por Darias? Por ejemplo. Ninguna de las dos quería ser alcaldables, ni en Las Palmas ni en Madrid. Y han sido obligadas, en el caso de Maroto, por Sánchez, porque no le quedaba otra opción, porque todo el mundo, a estas 7 personas, le dijo que no a Pedro Sánchez a ser candidato al Ayuntamiento de Madrid. Y fíjate en un detalle muy interesante. O sea, que de ya esto. No es siquiera el segundo plato, es el séptimo. Bueno, Es el séptimo. octavo. Es decir, fíjate, Maroto ya iba a ser candidata hace 3 años. Hace 4 años. En el último minuto, cuando ya estaba todo hecho, Pepo Hernández le dijo que sí. Estábamos de viaje en Santo Domingo, recuerdo muy bien aquello porque estábamos paseando por el casco antiguo de Santo Domingo cuando desde España Ferreras monta un especial ahí con el Wyoming y anuncia el nombre de Pepo Hernández, y nos quedamos ahí todos un poco flipando porque estábamos con Maroto y Sánchez en Santo Domingo y iba a ser ella. Le dicen que sí a Sánchez de Pepu y Maroto ya no. Vienen las autonómicas del 4 de mayo y lanzamos a Maroto como candidata a la vicepresidencia. Como Gabilondo no gobierna, Maroto se queda en el gobierno. Y ahora, cuando 6 te dicen que no, de los cuales 4 ministros y 3 ministros y 3 personas como María Teresa Fernández de la Vega, Carmen Calvo, 2 vicepresidentas, y el doctor Luis García Montoro te dicen que no, pues vuelves a tu candidata de consolación, que es como digo yo, candidata consolación o candidata comodín. Y Maroto no quería, pero te dice, bueno, que estaré donde tenga que estar porque al final... Eres del partido y no te queda otra. Exacto, no le queda otra porque si no coge y cesa en breve. Y en el caso de Darias, fueron las presiones tanto sobre todo del presidente de Canarias, de Ángel Víctor Torres, que sabe que Sánchez la quería ella como candidata a la presidencia de Canarias en un máximo de 4 años, y de esta forma pues la aparca en Las Palmas. Hay otros ministros como Raquel Sánchez que están pidiendo, oye, que estoy un poco cansada, aunque lleva 1 año, y Sánchez no ve muy claro el dejarla ir, pero sí, que que la gente se irá reconfigurando. Eso es innegable, que la gente irá escapando. Es el primer partido de recolocación. Sí, la gente irá escapando porque la situación empieza a ser dramática. Fíjate que hay una encuesta interna en el PSOE que dice que pierden 6 de los 9 gobiernos autonómicos que tienen en la actualidad. 6. Y todos pasarían a... En principio todos pasarían al PP, es decir, Comunidad Valenciana, que parece que ahí está remontando un poquito, pero La Rioja está prácticamente perdida. Extremadura puede perderla. Castilla-La Mancha... No, Asturias es la única Asturias, Canarias, ahí se mantiene sin problema. Y luego Navarra, casi muy probablemente en este acuerdo con EH Bildu, pues también gobernarían. Baleares sí que es verdad que el PP puede recuperar esta comunidad. Y luego Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, el resultado es más para abajo de lo que están, continuaría el PP. Es decir, que la situación que tiene por delante es muy, muy, muy dura y veremos cómo sale de ella Sánchez. Es decir, porque los varones son los varones y es verdad que no estamos en aquellos varones. Cuando tú hablas de varones del PSOE asocias a Susana, asocias a Lambán en sus mejores momentos. A gente con cierto carisma. Asocias a Susana, a Susana Díaz, asocias a un Vara cuando Pedro no le daba carguitos y estaba en contra. A día de hoy, o asocias a Ibarra, ¿no? En su momento con otros. Sí. A día de hoy no hay varones, es decir, es que Concha Andreu es un poco de pan mojado con leche. Es decir, que no, tú dices varones y dices, bueno, son gente que está ahí dirigiendo un gobierno regional con todo el cariño con el presidente de Asturias, con Adrián Barbón, que es muy amigo mío y me llevo muy bien con él, ¿no? Pero yo a veces hago la broma que hoy es que hay comunidades de vecinos más grandes que la comunidad de Asturias, la comunidad de todas las Asturias, es decir, que al final el peso que tienen, el poder que tienen es lo que es.
Entonces lo de los varones a día de hoy ha quedado muy descafeinado, pero siguen siendo gobiernos regionales. Y si se pierden alcaldías importantes... Sí, pinta mal para las naciones. Entre el 28 de mayo y el 10 de diciembre, que habrá elecciones generales, Pintan bastante. Pedro Sánchez no lo va a pasar tampoco bien. Bueno, ahora que has hecho este excelente análisis de cómo está el gobierno, sí que me gustaría, vamos a ver un poco algunas de sus más aclamadas polémicas, empezando por la tesis. Cuéntanos cómo está el caso, si es que se sigue hablando de la tesis, si murió, si se aparca. El tema murió. Vemos ahí un titular con una de sus muchas amenazas, amenazó a OK Diario, amenazó al Mundo, amenazó a ABC de querellarse por difundir que su tesis era fake. Esa demanda jamás ha llegado a las redacciones de estos periódicos. La Audiencia Nacional le hizo el trabajo sucio como siempre, ¿no? La Fiscalía, de quien depende, la Fiscalía te lo afina, es decir, la Fiscalía afina muy bien las cosas. Ahora ha afinado lo de Irene Montero también ahí para que no tuviera mucho problemilla. Y a nivel judicial las denuncias que presentó Vox han quedado aparcadas porque nadie vio indicios de que hubiese actuado mal Pedro Sánchez. Pero es que si... Contando con que la tesis la hubiera hecho él. Claro, pero él sale ahí muy gallito de voy a querellarme. Oye, han pasado 4 años y pico y ni rastro de la querella, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez es una persona tan falta de palabra que incluso para defenderse él falta su palabra. Y esto fue a poco de empezar la última legislatura, de que empezábamos fuerte. Por lo tanto, la credibilidad estaba dañada desde el principio de alguna manera. ¿O cómo ves eso? Bueno, pero es que yo ¿O estos son más disparos de pólvora mojada, algo más que nos sirve a los periodistas para retroalimentarnos, más que realmente como una polémica de gobierno? Yo creo que el tema de la tesis y cómo lo encaró Sánchez venía un poco marcado por la inexperiencia de él en el poder y de su equipo. Ellos siempre, nadie había tratado mal a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era un tipo que caía más o menos simpático, un tío que había jugado a básquet y se le daba más o menos bien, más o menos, es decir, es lo único que se le debe dar bien en su vida. Fue concejal en Madrid, estuvo en Bankia. Con las famosas tarjetas Black. Sí, estuvo ahí cuando las Black, pero pasó muy de puntillas. Y ha sido un tío muy gris, que siempre ha tenido mucha ambición de poder, pero nunca había tocado demasiado las narices, ¿no? Es decir, que no caía mal. Incluso a los medios más anti-PSOE no caía mal. Y como no caía mal, pues tampoco se le daba mucha caña. Tampoco, dicho, estamos ya casi en horario infantil, en horario no infantil, no se le puteaba demasiado. ¿Qué pasa? Que llega al poder y empieza a dejarse ver tal como es. Y empieza a demostrarse que es un déspota, sociópata, que es un vanidoso, que es un sociópata, que es una persona sin escrúpulos, que es una persona que es capaz de todo por su bienestar. Es decir, y ahora alguien que nos esté viendo pensará, le odia. No le odio. Es decir, yo siempre, y se lo dije a él una vez en el avión, yo le voté en el año 2019 porque de todo lo malo era lo menos malo. Es decir, cuando... Lo cual es debatible, ¿no? como para Zapatero lo de claro, nación. Pero bueno, era de todo lo malo. Es decir, no nos pegaremos hoy por eso. Que cuando digo todos esos adjetivos, no los digo no. por odio a una persona. Los digo porque son lo que son. Y porque cuando tú conoces a este personaje, pues te das cuenta de cómo es. Y entonces, cuando él empezó a desplegar sus encantos negativos, porque los positivos es la sonrisa que solo encanta a Ursula von der Leyen y a los afiliados del PSOE, cuando empieza a desplegar este arsenal de encantos negativos, es cuando la prensa empieza a ponérsele de culo. Y es cuando se empiezan a buscar cosas, o empiezan a salir o a aflorar cosas. Eso te iba a decir, que muchas de estas cosas están ahí en la recámara esperando a que alguien las publique, claro, pero ya están en la recámara, o bien sea porque algún servicio de inteligencia te las da, en fin. Claro, en este caso tampoco era una persona que nadie se esperase que pudiese llegar a ser presidente del gobierno. Yo creo que ni él se lo esperaba, ¿no? Es decir, entonces... Y esto es importante, lo digo también, para que el ciudadano, los espectadores, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestro archivo personal, con nuestras mierdas personales, con perdón, que cuando interesan sacarse,
salen a la luz. Sí, De hecho, que esto no es solo de Pedro Sánchez, de hecho, de cualquiera de nosotros, de los directivos de grandes empresas. Con el caso del presidente del gobierno actual, es muy divertido su hemeroteca de Twitter, que espero que Elon Musk que no lo borre nunca. Twitter, solo por eso, ¿no? Porque el sed malos de esta noche, o el taxista me está llevando por el camino más largo, ¿qué hago? Es decir, tú cuando lees dices, y este hombre ahora es presidente del gobierno. ¿Sabes? Si no sabía qué decirle al taxista, ¿cómo va a saber reaccionar cuando nos intentan atacar agentes externos a nivel comercial? Es verdad que él sí creía que algún día llegaría a ser presidente del gobierno, porque esto, y lo ha contado su esposa, es una anécdota, cuando conoció a Begoña Gómez, hace muchísimos años, le dijo, algún día voy a ser presidente del gobierno. Y Begoña Gómez lo ha explicado muchas veces eso. Se rió en su cara. Se rió en su cara. Pero mira, ahora es presidente del gobierno. Está. Y ahora Begoña dice, y ahora, o sea, que está no se te ocurra convocar elecciones antes de ahora, no va a ser que nos echen de la Moncloa. Es decir, que el tío siempre ha creído mucho en sí mismo. También, y ahí lo digo aquí porque sí que es cierto que también es cierto, durante un tiempo ha estado o ha sido paseado por esferas internacionales por tipos como Bill Gates, incluso ha trabajado o colaborado con el National Democratic Institute en la órbita de la Open Society de Soros. O sea que de alguna manera quizá tenía ese perfil, ¿no? Como los jóvenes líderes o los líderes del futuro del Foro Económico Mundial, véase Macron y compañía, que cumplía esos requisitos, ¿no? Cierta juventud, buen ver, o sea, es decir, buena percha, ¿no? Que se suele decir, falta de escrúpulos, ambición desmedida. Es que en el caso que de alguna manera cumple ese, y además fijémonos en esa época en la que estaba Albert Rivera, no lo digo que él fuera a cumplir eso, pero eran como, ¿no? el prototipo de ejecutivo de Yuppie en la política, que de alguna manera cumplía con la renovación supuesta que nos vendían de la democracia, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez es muy interesante eso que comentas, porque cuando a veces lo explicas, y seguramente gran parte de nuestros espectadores me dirán, este está loco, porque es el perfil... Creo que ya están acostumbrados a esas cosas. No digo de ti, digo en general de nosotros. Es el perfil de nuestros espectadores, el perfil de español que pensará que lo que digo no es verdad, pero es así. Es decir, cuando tú sales fuera de España, la valoración que hay de Pedro Sánchez no coincide en absolutamente nada con la concepción, opinión y percepción que hay de Pedro Sánchez dentro de España. Y a nivel europeo y a nivel internacional se le tiene una muy buena valoración. Porque cumple. Se le tiene un cierto respeto, es decir, y vimos hace poco cuando estuvo de viaje en el G20 de Bali, y los que estábamos allí vimos la secuencia completa de unos 20 y pico minutos, como Joe Biden cuando llegó, había varios sitios y se sentó a su lado y estuvo 20 y pico minutos hablando con él a solas, así como estamos tú y yo ahora, ¿no? Es decir, recordemos el paseillo famoso de la OTAN, que casi le pregunta, ¿y tú quién eres? Y de golpe es él quien se le sienta al lado y empiezan a hablar, no subimos de qué, porque no nos informaron, pero estuvieron hablando un buen rato y se les veía hablando de algo más o menos que podía ser interesante. Es decir, que es una persona respetada, es decir, que en ese sentido, a mí como español, de la misma forma que no me gusta cómo está gobernando el país, que no me gusta como presidente del gobierno, oye, pues en ese sentido sí que me enorgullece que a nivel internacional vean a mi país representado por una persona pues a la que acuden, ¿no? De alguna forma. Decir, sí, también tiene una lectura y es que no es lo mismo la política nacional o la que se aplica en las sociedades abajo, ¿no? Digamos a nivel más normal, a la que luego se mueven las altas esferas. Claro, y eso también supongo ahí que ahí... la separación entre élite y pueblo. También supongo que ahí tiene más escrúpulos que los que tiene la política nacional, porque la política internacional también es como es. Y no me querría imaginar algunas cosas que hace aquí aplicadas a la política internacional. Pero en Bruselas, y tú cuando preguntas en Bruselas, la valoración que tienen de Pedro Sánchez realmente es buenísima y te sorprende y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque cumple con lo que se le pide. Es decir, tenemos a Orbán, que es un excelente ídolo en su país, pero es un demonio en Europa. Es decir, y luego aquí al revés, Pedro Sánchez es un... Bueno, menos a los... Iba a decir una palabrota. Menos a los allegados de él, en fin, a todo el séquito que le van a gloria porque vive de él, a los secuaces. El resto no. Es como Pablo Iglesias, es una persona que no puede salir a la calle sin que la abucheen. Exacto, es decir, que a veces eso lo explicas, ¿no? En Bruselas dicen,
¿Pero por qué la bulla no? Bueno, pues porque lo que hace aquí es distinto a lo que hace ahí. Exacto. En Bruselas, por ejemplo, una de las cosas que valoro mucho de Pedro Sánchez es que es capaz de hacer de puente entre los países pequeños o los países emergentes, un poco lo que venía siendo España hasta hace unos cuantos años a nivel europeo, y los países grandes de las grandes economías, es decir, la Alemania, la Francia y la Italia. Y por ejemplo, con el tope al gas, ¿no? Es el ejemplo que te ponen a veces. Él ha sabido estar en esa línea que pone de acuerdo a grandes y pequeños para que, como representante de un Estado pequeño, que dentro del continente europeo, pues bueno, somos de los mediano pequeños, pero que se cree él un súper representante, un súper actor internacional, y además creo que eso también es bueno ponérselo en valor y reconocérselo, tanto a él, pero sobre todo reconocérselo a mi querido Iván Redondo, es decir, que han querido copiar la House of Cards, la política norteamericana aplicada a la política española, cosa que hasta hace unos años no era así, y hemos pasado de ir por el mundo como si fuésemos un ayuntamiento de una grande ciudad, de una Barcelona, de un Madrid, a un gobierno de un país importante. Y eso espero que el próximo presidente del gobierno que llegue, sea Feijóo, sea Abascal, o sea Yolanda Díaz, o sea quien sea, lo continúe, porque realmente es verdad que a veces te ponen las manos a la cabeza y dices, pero ¿cómo podéis ser tan frikis, no? Es decir, la comitiva presidencial antes eran 3 o 4 coches, un Audi A8, un par de coches más, y ahora te van unos todoterrenos Land Cruiser con los cristales todos negros. Vivimos en la política de la imagen. Claro, ahora lo ves y entonces, es como cuando... Desde ese punto de vista es inteligente. Claro, le falta la bestia de Biden, sí, de Biden. Pero tú ves aquel y dices, hostia, aquí pasa alguien importante, ¿no? Bueno, él es tan vanidoso que se ha querido dar esa importancia, que sus antecesores, excepto Aznar, pero que no lo aplicaron bien, no se habían dado. Y oye, pues eso es lo que la funciona a nivel internacional. Es decir, yo me creo que soy importante, yo me creo que soy una persona que, oye, que tengo que ir con 10 coches de comitiva. Hay que jugar con eso tal, también, claro. Porque cuando yo voy fuera, me respetan. Y oye, y no la ha funcionado mal. Aquí en España no. Vamos a recordar también con el pacto de gobierno, lo que dijo, este es un artículo de Neutral, todo el tema de los separatistas. Dijo por activa y por pasiva que no iba a pasar, que no se iba a pactar con los separatistas, y sí que me gustaría, antes de que lo comentáramos, que viéramos un pequeño resumen de todas esas mentiras de Pedro Sánchez antes de que llegara al gobierno. La independencia del Poder Judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Mentira. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Mentira. Pero fíjese, en muchas ocasiones cuando hablamos del estado de alarma, lo identificamos con el confinamiento y no es cierto. El confinamiento fue parte de ese estado de alarma en sus primeros estadios, en el mes de marzo y en el mes de abril. Pero finalmente el confinamiento no existió. Mentira, mentira, mentira. Bueno, ya saben ustedes, el confinamiento no existió, ¿eh? Ustedes no se quedaron en casa, ustedes no perdieron el trabajo, ustedes lo pasaron de lujo, unas vacaciones pagadas por el Estado. Bueno, decía, perdona, me equivoqué, porque pensaban que eran solo declaraciones antes del gobierno, no, además es durante, que casi es peor. Como dijo Carmen Calvo... ¿Es un mentiroso compulsivo? Como dijo Carmen Calvo, ¿qué Pedro Sánchez te refieres? ¿El secretario general o el presidente del gobierno? ¿No? Es decir... ¿Es un mentiroso compulsivo? Bueno, yo creo que es un superviviente. Creo que es una persona que es capaz de lo que sea para sobrevivir. Y eso también incluye la mentira y la automentira, porque yo creo que se lo cree. Yo creo que muchas cosas de las que dice se lo cree. Me cuesta creer eso, ¿eh? Yo creo que... No, yo creo que se cree. Hay que estar muy lobotomizado para creerte a veces tus propias mentiras. Nos creemos todas siempre a veces algunas cosas,
pero constantemente creerte un relato cuando un día dices una cosa y al siguiente la contraria. Yo creo que es que, viéndolo en comparecencias, yo creo que sí. Yo recuerdo justo en el confinamiento, creo que fue el 6 de junio, porque además tuve un accidente minutos después, que cuando las ruedas de prensa telemáticas le pregunté, usted dijo que no iba a pactar con Bildu, usted dijo que no iba a descansar la legislatura en los separatistas, usted dijo no sé qué más, ha utilizado la pandemia para colocar a Pablo Iglesias en el CNI. Digo, ¿cree que debería dimitir usted o algún miembro de su gobierno? Y dijo, bueno, esas son apreciaciones que usted hace que no comparto. Es decir, hombre, no comparte que se produjo la mayor crisis de la Guardia Civil, entonces no comparte que colocó a Pablo Iglesias en el CNI aprovechando el decreto del estado de alarma, no comparte que pactó con Bildu y con Esquerra cuando había dicho que no. Es decir, alguien que cuando tú le das hechos probados, es que eran hechos probados. Y esa pregunta le cabreó. De hecho, desde ese día estuvo un año sin dirigirme la palabra hasta el 3 de agosto del año siguiente, que me mandó un WhatsApp cuando volvíamos de Maribén, de la reunión con el rey, que dije... Vamos a recordar ese momento. Igual ha venido un ictus. No, veremos otra pregunta, pero... Vale, pero igual ha venido un ictus. Me gustan las preguntas, la cara que te pone. Igual le ha venido un ictus con el día este que me contestó, ¿no? Porque fue a bajar del avión y dije, ¿y ahora que le ha venido que me escriba? Es decir, que es una persona, mira, a colación de esto que te estaba comentando, es una persona que tiene un rencor acumulado fuera de por lo que le pasó con todo el secretario general o con el mundo. No, ya viene de antes eso, ¿eh? Lo del rencor viene de antes. Es decir, cuando alguien le dice que no, se la guarda. Sobre todo candidato, se la guarda. Cuando alguien le hace algo, se la guarda. No es la política quizá el mejor lugar para aplicar esas venganzas personales. Muy rencorosa. Y eso yo a veces comparo, ¿no? Le comparo con un crío de cuando le quitas una piruleta y se enfada, pues es lo mismo. Es decir, es como, recordemos cuando el Consejo Europeo famoso del mes de junio, del tope al gas, ¿no? Me enfado y no respiro, me levanto de la mesa y me voy fuera. Me he enfadado, dijo. Hoy una persona de casi 50 años no hace esas tonterías. Y él es eso, él cuando se enfada y es como, pues me enfado y no respiro. Y ya cuando de esto ya te diré ya se algo. me pasarán los humos. Es decir, bueno. Vamos a recordar una de esas preguntas tuyas en las que, bueno, se queda mudo. Yo creo que piensa realmente que ha dado una respuesta buena, aunque según dices tú igual se creyó realmente que había hecho una respuesta buena. Esto obviamente no nos sirve a los periodistas. Ejemplo de lo que no hay que responder a un periodista, o al menos si eres un político. Vamos a verlo. Usted, de que los españoles hablen claro el 10 de noviembre, ¿cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Bien, sí, le estoy respondiendo a él, ¿no? En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del Gobierno de España. ¿Y cuál fue la posición del Gobierno de España? No llegar a ningún acuerdo, no presentarse ante el Partido Popular pidiendo la abstención y provocar la repetición electoral. ¿No cree el presidente del Gobierno que tendría que haber pedido disculpas a los ciudadanos por haber provocado esa repetición electoral? Pues no solo respondió, sino que encima se enfadó cuando el compañero Carlos Cue del País, que no es precisamente... un enemigo. No es Josué Cárdenas, ¿sabes? Sí, entendería que Josué le diera esta respuesta. Es decir, oye, que la persona a la que más cosas le filtran del gobierno le diga, presidente, es que no está respondiendo, y se le responde... No, sí. Le estoy respondiendo a él. Bueno, lleva 15 segundos callado. Es decir... Y además con la cara de... Yo creo que fue por la palabra dimitir. De hecho, antes cuando veíamos el vídeo que han hecho los compañeros de las mentiras, salió una entrevista ahí con Ferreras, en la que Ferreras le puso ese vídeo y le preguntó, dice, presidente, dice, no respondió, dice, se quedó ahí en silencio a la pregunta de Joan Guía, dice, es que no le entendí. Bueno, no le entendí, sí, demasiado bien que me entendiste, sí, estaba todo no quería calladito. responder. Estabas hablando también de esa figura de Pedro Sánchez, yo le llamaría también megalómano.
con ese sentimiento de, quizá también, como dices tú, en parte acrecentado por parte de su equipo. Y esto son unas palabras de Bolaños, que obviamente es, digamos, el hombre fuerte, o era, según entendía, igual corrígenos, Joan Guerrado, era el hombre fuerte del gobierno, en el que aseguraba que el debate energético lo marca Pedro Sánchez en Europa, con dos narices. Vamos nosotros a Europa a marcar la senda, el camino, las políticas que hace toda la Unión Europea para rebajar la factura del gas y para proteger a la ciudadanía. Pero mirad, el PP en Europa sigue solo, sigue desnortado, no entienden nada. Cuando Pedro Sánchez va a Bruselas, consigue rebajar la factura del gas a la mitad y traer 140.000 millones de euros de fondos europeos. Cuando otros van a Bruselas, se hacen una foto y se traen como mucho una taza que ponga recuerdo de Bruselas. Porque además de hablar mal de nuestro país, no hacen otra cosa en la Comisión Europea y en Bruselas. Hombre, Pedro Sánchez se puede traer cosas porque es el presidente del gobierno. Si eres la oposición, obviamente como mucho te reúnes. Sería complicado, vos, a no ser que fueras el segundo presidente de Venezuela. Exacto. Y que te reconocieran como presidente por encima Y también del saben Real. vender muy bien las cosas. Es decir, aquí es verdad, y siendo justos, que con los meses, viendo en perspectiva, Sánchez ha marcado una parte del discurso europeo a nivel energético. Sánchez y Costa... Pero, por ejemplo, con los 140.000 millones, eso ya venía de antes. Es decir, no es porque Pedro Sánchez haya ido y haya conseguido, ya venía en el reparto. Costa y la situación actual, porque si la situación no fuera la que es, Alemania hubiese dicho que sí, guapo, que muy bien, que para adelante, ¿no? Es decir... Como ya se lo dijeron en su momento. Exacto. Tengo el Nord Stream, a mí, ¿qué me estás contando? Exacto, es decir, el tope al gas estuvo a punto de no salir. Es decir, que sí que es verdad que una parte, oye, pues hay que reconocérselo, pero luego son unos grandes constructores de relato. Esa es la clave. Y venden muy bien las cosas. Y yo recuerdo el Consejo Europeo, ese famoso de junio, el de me levanto de la silla porque me he enfadado y no respiro. Íbamos a Bruselas con unas expectativas de tope al gas, de tope ibérico, espectaculares. O sea, había montado una propuesta brutal. Y durante muchas horas eso no salía. Eso se desbloqueó de madrugada. Y de madrugada se desbloqueó algo, nos dieron algo. Y ya se vendió ese algo como un gran logro. Y, vale, sí, se ha rebajado un poco la factura del gas, pero se podría haber hecho mucho más. Lo mismo ha pasado con el MidCat, que ya no le llaman MidCat, ahora se llama Barman, o Barmar. Sánchez pretendía que España fuese el gran distribuidor de... Que ojo, que por plataforma, por geografía, sí. Podríamos serlo. Sí, no. Y además mucho antes de lo que ha propuesto. Sí, no, y además creo que en ese sentido sí que estaba bien metido. Y además era una buena propuesta porque al final era un negocio a largo plazo en el que convertía a España como el gran distribuidor... Lo que era hasta ahora Alemania. De gas hasta... Exacto. Lo que era el gran distribuidor de gas hacia Europa. Es decir, oye, pues muy bien, Pedro ahí está actuando bien. ¿Qué pasa? Que él se pensaba, como con los candidatos en Madrid, que le dirían que si era la primera de cambio, pues el primer al que se lo pidió. Y pasaron 6 candidatos y los le dijeron que no, o 6 posibilidades. Y aquí él se pensaba que, oye, que esto sería, ¿sabes? Oye, Manuel, hacemos esto. Y Manuel dijo, oye, Gila, no, yo ya tengo una parte de la infraestructura hecha, exacto. No voy a trinchar más territorio cuando la tengo infrautilizada. Y de golpe se reúne con Macron y salen y nos venden ahí una interconexión que se llama Barmar, no me acuerdo ni el nombre exacto, Barmar. Y te la venden como un gran logro. Y dices, muy bien. Ahí analizas, Sánchez nunca había defendido eso ni como segunda opción. Francia tampoco es verdad que lo había puesto sobre la mesa, pero preguntas a los franceses y dices, bueno, es que es un win-win. Para Francia es cojonudo. Es decir, trinchamos parte del territorio español, metemos desde Barcelona una canalización hacia Marsella para que venga más gas argelino y Francia, que ya tiene toda la infraestructura preparada, coge todo ese gas y la envía para arriba. Que lo único que hace es pasar por España, es decir, que se explota donde tenemos más riesgos de que explote es en nuestro país
y Francia distribuye y Francia cobra. Y teniendo en cuenta que Francia tiene el 80% casi de su energía nuclear. Claro, es decir, ¿España qué hace? Paga y tiene... Como dice el dicho, soy y encima pongo la cara. Claro, es decir, pues oye, fantástico. Lo que nos lleva pasando con estos políticos desde hace mucho tiempo. Ha hecho un gran negocio, es decir, al final quien hará el negocio del gas es Francia, no seremos nosotros. Y te lo han vendido ahí como un gran logro. Bueno, es que es un especialista en relato. Ya no está Iván Redondo. Pero mira, Pedro Sánchez, de lo poco que ha aprendido Iván Redondo, que podría haber aprendido algo más, es hacer el relato. Y hasta el punto de que Sánchez ha apartado a su equipo de escritores y de colaboradores en los discursos en muchas ocasiones, a veces cogiendo los folios y tirándolos al suelo diciendo esto es una auténtica mierda. Y se lo dijo a Óscar López directamente una vez. Y se lo escribe él y se construye el relato. Y le está yendo relativamente bien en algunas cosas. Parte de ese relato es el de Pedro Sánchez con el cambio climático, una de las políticas quizá la política más importante ahora mismo con la que gira todo lo demás. Bueno, rifirrafes en el Parlamento ha habido muchos entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal, pero vamos a recordar como ese motivo del cambio climático, en el que ya saben que si no compras el relato de Pedro Sánchez y compañía, eres un negacionista, y si lo compras, eres un buen perrito preocupado con el medio ambiente. Vamos a escucharlo, ahora lo comentamos. Ustedes no defienden España, señoría. Ustedes defienden otros intereses que son, pues, los intereses de los de arriba, señoría. Ustedes no defienden los intereses del bolsillo de la clase media trabajadora. Miren, visto lo visto en las dos preguntas que ustedes han planteado, claramente en el sistema político español tenemos dos derechas. Una derecha que niega el cambio climático, como usted, y otra derecha que no dice que no exista el cambio climático, pero que actúa como si no existiera ese cambio climático, que es el Partido Popular. Bueno, primero varias cosas importantes. ¿Cómo plantea las dos derechas? Es decir, aquí intenta atraerse a su órbita a la derecha, entre comillas, de Feijóo. Cómo sigue llamando nacionalista y, sobre todo, algo que me llama mucho la atención, es que ahora el PSOE de elecciones o diga a los demás que son los partidos de la élite. Cuando el PSOE desde la formación precisamente se formó con financiación extranjera para parar el avance del comunismo. Es decir, si hay un partido que sirve a la élite, aunque solo sea a nivel ideológico, ese es el Partido Socialista. Bueno, es decir, a nivel ideológico, sirve a la élite desde muchos sentidos. Por eso, te lo tiro en el punto de penalti para que ahora expliques, porque tela con decir que el Partido Socialista es el partido de los obreros. Es decir, miremos los consejos de administración de las principales compañías de este país. Todos socialistas. Es que hablamos mucho de las puertas giratorias, pero es que la mayoría son del Partido Socialista. Y cuando este gobierno se vaya al garete, la mayoría de estos ministros van a acabar en consejos de administración de las principales compañías, muchas de ellas públicas o semipúblicas de este país. Y si no, por ejemplo, no empresas, pero miremos a Borrell, máximo representante de la política exterior de la Unión Europea, Partido Socialista, que fue el que dijo que calma con Puigdemont, calma, no pidamos cárcel. Es decir, ahí está. Beatriz Corredor. Leire Pajín y Viviana Aido en Naciones Unidas, con chiringuitos de la mujer. Y Carmen Montón, la ministra de Sanidad fugaz. También. Es decir, que es que el partido, lo has dicho tú antes, el Partido Socialista es una de las mejores ETTs. Saben recolocar muy bien a los suyos, es decir, a los críticos les vamos a... Fíjate, Calvo, Ábalos, Paco Salazar, que se le cesó, se le llevó al hipódromo y ahora se la ha vuelto a Moncloa, la exdirección del PSOE, Maricha, que es una buena amiga, se la llevó al hipódromo cobrando más que como directora de comunicación del partido. Ya se cargó a 7 ministros, ¿no? Hasta ahora. Sí, es decir, que... Pero todos están bien colocados, claro. Claro, es ninguno decir, pasa hambre. Es decir, ¿por qué? Porque hay mucha gente que sabe muchas cosas de Pedro Sánchez. Es decir, y no solo de Pedro Sánchez, del partido en general, me atrevería a decir. Sí, del partido, pero mucho... Porque cuando estás en un partido sabes cómo funcionan las cosas. Pero mucho de esta última etapa, sobre todo de Pedro Sánchez. Y oye, ¿el PSOE cómo funciona? Pues mejor tener las calles, es decir, mira Vox, es decir, a Macarena no le han ofrecido nada, ¿no? Es decir, la dejan suelta y pues va alargando. En el PSOE eso no ocurre, lo saben hacer mejor. En el PSOE, cuando alguien está un poco crítico, mírate, 140.000 euros de sueldo,
Tú tienes ahí una mesa, una secretaria, un coche oficial y la cafetera está ahí, ¿vale? Por si no te lo trae la secretaria, te lo vas a hacer tú. ¿Qué más tienes que hacer? Nada. Tú, callarte la boca. El despacho se cierra así. Exacto. Tú no salgas. Y así funcionan. Y gente que lleva años y años cobrando esa barbaridad de dinero en el Partido Socialista para no hacer absolutamente nada. Para hacer absolutamente nada. Oye, es que es un chollo afiliarte al Partido Socialista. Se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría despedirte sin preguntarte. Mójate en las elecciones que vienen. ¿Cómo ves? Si Feijóo lo continúa haciendo como lo está haciendo, Pedro Sánchez va a ganar las elecciones por aquello que he dicho y de por qué le voté, ¿no? De que de todo lo malo es lo menos malo, o más vale... Y también porque para tener una copia votas al original, claro, cuanto más se parezcan de los dos partidos... Malo conocido que bueno por conocer. Exacto. Eso dijeron de Ayuso, ¿te acuerdas? Sí, es decir, pero no veo tan fácil que vaya a ser posible que Pedro Sánchez revalide la presidencia del gobierno, más teniendo en cuenta cómo tendrá el partido. Teniendo en cuenta las pretensiones de Europa, ¿ves posible quizá un gobierno de Pedro Sánchez con abstención del Partido Popular o eso sería un suicidio para el Partido Popular? Yo con el PP, es decir, a día de hoy, de los días que venimos, de Feijóo rompiendo relaciones con el PP, con el PSOE, de Sánchez, lo veo complicado por donde estamos instalados. Antes de eso te hubiese dicho, oye, pues sí, Feijóo es un hombre de Estado y podría serlo. ¿Puede ocurrir como ocurrió en Cataluña en el año 2015, que el PP de Feijóo obligue al PSOE a posicionarse, a cambiar el candidato a la investidura a cambio de apoyar la investidura? Puede ser. Podría ser, en caso de un resultado muy ajustado, no sería descartable. Y si venimos de unas autonómicas y municipales en las que el PSOE ha perdido mucho poder, oye, igual ahí sí que hay muchas presiones para que Sánchez dé un paso al lado. Y yo creo que el futuro de Sánchez, más inmediato que tardío, pasa por Europa o por la OTAN. Son los dos frentes que él tiene abiertos y los dos caramelitos que le gustarían. En el caso de la presidencia del Consejo Europeo se elige en mayo del año 2024 y la de la OTAN a finales del año que viene. Las dos tienen avión privado, es decir, que es su máximo requisito que tenga Falcon sus 24 horas a su disposición. Las dos, el sueldo no baja de 200 y pico mil euros y no tributa, es decir, como cobra fuera de España, no tendría que tributar a la Hacienda. Y son cargos en los que se vive muy bien. Por tanto, Sánchez es una persona joven, va a hacer 50 años ahora. Sí, tiene una vida de goce por delante. Le queda aún mucho por delante, pero me temo que va a ser un expresidente muy tocapelotas para los que vengan después. Es decir, el pobre futuro presidente... Va a hablar mal de España. Sí, lo que dice que hacen ahora se hace por ahí, es decir, el va a hacer próximo exactamente lo presidente mismo socialista que tenga el PSOE, ya creo que Felipe González. Sí, ya le plaño porque va a tener ahí a la lacra que va a ser pesado. Yo es que hice otra cosa. Bueno, pues estaremos aquí para contarlo si Dios quiere. Jon Guirado, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Y muchísimas gracias como siempre a ustedes. Queríamos hablar de ese capítulo especial de Pedro Sánchez porque es importante no olvidar de dónde viene, dónde estamos y a dónde podemos ir con este personaje. Y como siempre, para saber bien de Pedro Sánchez y del Gobierno, también pueden leer a nuestro invitado de hoy, Jon Guirado, en OK Diario. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.